Bueno, volvemos a este tema de lo que denunció durante el fin de semana la doctora Ana María Figueroa, integrante de la Casación Penal, sobre las presiones del macrismo, directamente a su despacho yendo, que digo que no es novedad. Los que durante estos últimos 4 años diariamente estuvimos denunciando todo ese proceder en soledad, no nos llama la atención. Porque uno tiene memoria de cómo fueron aconteciendo. Cuando en la tapa de los diarios, allá por el 2016, en la tapa de algunos diarios decían, los jueces en la mira del macrismo, los nombraban. En algunos programas de televisión ponían figuras de cartón con la cara de los jueces nombrados. A algunos los tiraban por la ventana, a otros los amenazaban con iniciarle juicio político. A algunos le iniciaron juicio político. El presidente que públicamente decía, nos vamos a olvidar lo que decía Macri, bueno, vendrán otros jueces que harán lo que nosotros querramos. ¿Se olvidaron de eso? Y uno de los que sufrió esto en carne propia es el ex juez federal, el doctor Carlos Rosanqui, a quien tenemos en línea. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, Gustavo, un placer. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Digo, no es novedad, ¿no? Usted lo sufrió en carne propia. No, sí, además fue sistemático, no fue un caso aislado. Pero además hoy se saben muchos detalles que en el momento era difícil enfrentar, porque esto fue parte de un plan específico del gobierno Mauricio Macri. Y ahí hay un dato interesante donde buscar elementos, porque en el 2018 la Asociación de Abogados por la Justicia, AJUS, de La Plata, Berisso y Ensenada, junto con la mayoría de los organismos de derechos humanos del país, denunciaron en Naciones Unidas esto precisamente que vos estás comentando, pero en un marco más amplio, porque lo denominaron en esa denuncia, Naciones Unidas estamos hablando, plan sistemático y estructural de cooptación del Poder Judicial Nacional y del Consejo de la Magistratura. Esa es la definición que dan en la denuncia de Naciones Unidas, Gato, de lo que estaba pasando en Argentina en el año 2018 con el gobierno de Mauricio Macri. Que después, creo, si mal no recuerdo, el año pasado, a principio del año, fue el relator especial de la ONU el que recoge y hace una fuerte advertencia también al gobierno de Macri, que nunca respondió al gobierno de Macri, se fue del poder sin responder eso. Absolutamente sí, el relator especial es Diego García Sayán, es como vos lo decís, porque prosperó esta denuncia. Calcular que en la denuncia esta tiene más de 400 hojas. Están los casos y está sobre todo lo importante también en la metodología, o sea, explica cómo ese gobierno estaba trabajando para perseguir, cooptar y reemplazar. Incluso menciona casos muy emblemáticos como es Carlos Alberto Maíquez, que es el papá de Juan Bautista Maíquez, y está en la denuncia, está explicado cómo llega a integrar la Cámara Federal de Casación Penal, ¿no? Nombrada a dedo por Macri. Claro, porque esto funcionaba si se hacía de una manera sistemática. Vos no te olvides que además hay que tener en cuenta por qué se hizo. Y se hizo la necesidad de cooptar y controlar, sobre todo, y amenazar en la justicia, es porque el plan que tenía central, que tenía el gobierno Mauricio Macri, era la transferencia de recursos como nunca antes en la historia argentina. Y vos no podés saquear un país si no tenés una justicia cooptada, una justicia amenazada, porque te van a impedir. Eso se neutralizó precisamente con estas persecuciones. Ahora cierra todo porque se conocen los detalles. Sí, porque además existió como un poder que fue armando el macrismo con designaciones a dedo, el traslado de jueces de un tribunal a otro. Armaron la justicia de acuerdo a los jueces que les eran adictos y fieles, ¿no? Sí, en el caso de la Cámara Federal, por ejemplo, de Buenos Aires, está en la denuncia porque ahí amenazaron y desplazaron a Fará y Ballesteros, y en su lugar pusieron también de manera ilegal a quienes están hoy, que son Bruglia y... ya me voy a acordar, que también fueron colocados de manera ilegal, porque el otro juez, que no me puedo acordar ahora el nombre, venía de un tribunal oral, no podía sin concurso integrar la Cámara Federal, y al día de hoy siguen estando, Gustavo. Exactamente. Ahora, volviendo a esta denuncia de la doctora Ana María Figueroa, porque ella después
ella nunca da a conocer el nombre, lo deja picando cuando Mariano Martín le repregunta si es Juan Bautista Máiquez, que era el delegado, digamos, del Poder Ejecutivo frente al Consejo de la Magistratura, reciclado ahora por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como fiscal federal de la Ciudad de Buenos Aires. Pero digo, ¿esto no cree usted que en su momento la doctora Figueroa lo tendría que haber denunciado, o que ahora ella tiene que, porque es una causa que todavía está en juicio, lo deberían hacer? Claro, bueno, ahí es una incógnita fuerte. Yo la conozco, tengo un aprecio personal muy grande por la doctora Figueroa, pero la realidad es que lo que se tomó conocimiento es de que esas presiones existieron. Ahora lo que necesitamos saber es quién. Claro. Yo tengo la fuerte intuición de que es nada menos que el que sugirieron en los medios, en este caso Juan Bautista Máiquez, porque tengo la experiencia personal. O sea, Máiquez fue el sicario durante 4 años en el Consejo de la Magistratura de Mauricio Macri, es uno de los que yo denuncié penalmente, además, y en el Consejo de la Magistratura. Es decir, ellos han organizado un sistema muy aceitado de persecución, y a mí no me extraña que la doctora Figueroa, ni tengo por qué dudar que ella también fue parte de las presiones, y a cada uno lograron en unos casos desplazarlo y en otros no. Lo que se buscaba era disciplinar. Sería muy importante que conociéramos el nombre de boca de ella. Ya insisto, de parte mía no tengo duda de que el operador principal, porque, Gustavo, un detalle, esto se organizó para llevarlo a la práctica en un sistema de origen mafioso, es decir, como familias. Máiquez lo que estaba haciendo ahí, él comandaba la familia de esa pata de lo que era el lawfare, que era con los medios de comunicación, etcétera. Él se encargaba en el Consejo de la Magistratura. Y bueno, y cada uno en el ámbito donde estaba. Garabano estaba directamente como ministro de Justicia, que no es poco. Claro, bueno, y además la mesa judicial que habían armado, ¿no? Un caso inédito en la Argentina, mesa judicial que ahora está siendo investigada, entre otros Pepín Simón, y a usted quien lo apretó directamente fue el ministro Garabano. No, sí, en persona, y además después nos enteramos, todos nos enteramos, que lo de Fariña yo no tenía duda porque yo fui protagonista, lo vi y lo denuncié. O sea, esto fue orquestado concretamente para liberar a Fariña cuando yo no estaba unos días, y esa liberación era a cambio de guionarlo y que involucrara a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un hecho, esto, insisto, fue denunciado en ese momento de mi parte, y está y consta en el Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de la maniobra para liberar a Fariña. Piensen que uno de los jueces que lo libera es nada menos que el padre de la secretaria del tribunal. Sí, no, es increíble realmente. Perdón, y como hacen siempre, que ellos lo que hacen es prometer cargos y después cumplen. En el caso de Máiquez, que es Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, y en el caso de esta secretaria, la hija del juez, Mauricio Macri mandó el pliego de ella, Gato, para reemplazarme a mí en el cargo como juez de Cámara Federal, siendo que ella estaba 19 en el orden de mérito. Increíble. Bueno, acá Ariel Saque, nuestro compañero, nos aclara que Bertuzzi, el otro juez que usted Pablo Bertuzzi, que venía incluso del tribunal que yo integraba y presidía. Ojo, Bertuzzi venía de La Plata, yo lo denuncio en su momento en La Plata, él consigue pasar a Buenos Aires, a un tribunal oral, también sin concurso, y en Buenos Aires, finalmente, en esta maniobra, lo nombra en la Cámara Federal. Interesante que se acordó Ariel, porque es un caso muy grave, además, nunca investigado y denunciado. Bueno, doctor Rosanqui, gracias por recordarnos todo esto, que es muy importante, memoria activa, como yo digo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Carlos Rosanqui, ex juez federal, fue uno de los que sufrió y sobre los que accionaron el propio Garabano y echaron de la magistratura. ¿Cuál es el título de Clarín hoy? Acá todos los días y cada vez más, reitero, el nivel de mala información, de títulos mentirosos, de mala leche, y lamentablemente, digo, de los dos lados hay, de los dos lados, esto es lo peligroso. En una sociedad que empieza a jugar con las adjetivaciones, con la mala información, que se empiecen a tirar con fake news, bueno, estamos realmente perdidos como sociedad. Entonces Clarín titula hoy: una jueza K, la palabra K, la letra K no puede faltar. El día que desaparezca la letra K, Clarín deja de emitirse. Es porque también se la robaron. Sí. No, si aparece en todos lados, Felicita, aparece. Una jueza K
desmienta, nunca vi en Clarín que diga un juez M, de los que hay, o un fiscal M, de los muchos, por ejemplo, Stornelli, que sigue procesado. Pero digo, dice Clarín hoy, una jueza K desmienta a Cristina por las presiones que habría recibido. La magistrada había hablado de supuestas, porque cuando a Clarín no le conviene son supuestas, habría, aquí utiliza el potencial. Cuando es la gente que está en su odio, aseguran. Robaron, se llevaron todo, se robaron 3 PBI, ahí Clarín asegura. Cuando es gente que es de su propio sentir, dicen habría, supuesta, bueno. Entonces la magistrada había hablado de supuestas presiones ante el gobierno Macri. Supuestas no, dijo, clarito, como una persona fue a verla a su despacho para presionarla a que saque un fallo. Ahí la jueza comete un error. Primero, no haberlo denunciado en su momento, porque como funcionaria pública tiene y hubiera sido todo mucho más fácil. Y segundo, no haber dado el nombre de esta persona. En ningún momento de boca de la jueza, y acá les pido que seamos realmente responsables. En ningún momento, ahora por eso lo vamos a escuchar, y si es necesario varias veces, en ningún momento la jueza nombra a Juan Bautista Máiquez, que es la persona que ha estado en boca, y ayer hubo un tuit, o el mismo sábado, de la expresidenta, y acá sobre esto se monta hoy Clarín. Mariano Martín, que en la entrevista a la jueza empieza a dar nombre, y en una de esas dice, era Juan Bautista Máiquez el delegado del gobierno ante el Consejo de la Magistratura. La jueza no lo desmiente ni lo confirma, es como que se sonríe, ahora después vamos a escuchar el tono, sigue adelante, no lo desmiente, tampoco lo confirma. Después la jueza salió a hacer declaraciones y dijo, yo en ningún momento hablé de Máiquez. Entonces, hace mal la jueza, porque primero que es una jueza de la nación, es una integrante de casación, y ella tiene que dar el nombre, tiene la obligación de dar el nombre, tiene la obligación de dar el nombre. Esto originó que ahora seguramente haya algún tipo de denuncia para que la jueza dé testimonio, porque era una causa que tuvo presos, la causa del memorándum por Irán. Hubo detenciones, como la de Carlos Zanini. El ex canciller Héctor Timerman se le fue la vida y no pudo defenderse por esta causa. Hay otros acusados, como el actual senador Oscar Parrilli. Entonces, sobre esa mentira de falsa traición, todo eso que inventaron, había presiones. Y si la jueza no dice, realmente está incurriendo también ella en una grave omisión. Bueno, disculpen que me extendí, pero creo que hoy hay que clarificar mucha información.